La libertad es uno de los dones más preciosos que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Dejó escrito este señor en el siglo XVI. Iba Cervantes navegando tranquilamente en un barquito y pasaba él cerca de la Costa Brava. Volvía muy contento porque había participado en la batalla de Lepanto y Cervantes era plenamente consciente de que había participado en un acontecimiento histórico que realmente cambió la vida de Europa y de España. Y al pasar por delante de la Costa Brava se le acerca un barquito musulmán, porque esto de los secuestros y los ataques musulmanes no viene de ahora. Se le acerca un barquito musulmán y le secuestran. Le secuestra un tipo llamado, por cierto, llamado Dalí Mami. Le secuestra y se lo lleva a Argel. Dalí Mami tenía en su casa en Argel, era un musulmán que se dedicaba, entre otras cosas, a secuestrar cristianos por el Mediterráneo, y tenía en su casa de Argel a un montón de esclavos cristianos. Cuando secuestraron a un cristiano lo esclavizaban, a los que generalmente mutilaba, le cortaba las orejas o la nariz o lo que fuera, los dedos, no sé. Y de vez en cuando les pegaban, les torturaban y esperaban a venderlos, a que alguien, su familia, quien fuera, ofreciera un buen rescate y los soltaran. Y bueno, pues entonces apareció un señor que se llamaba Fray Juan Gil. Esto sucedió en el 1575. Este señor era un redentor general de la orden trinitaria. Caballeros que se dedicaban a ofrecerse a sí mismos o a conseguir dinero para rescatar cristianos. Y 5 años después de su cautiverio, Cervantes fue rescatado por este Fray Juan Gil, redentor general de la orden trinitaria. Gracias a él pudo volver a España y pudo escribir, y desde entonces, desde aquel momento, Cervantes tuvo una especial relación con la orden trinitaria y de hecho está enterrado en la calle Lope de Vega, aquí en Madrid, en el convento de las Trinitarias. Le costó a los trinitarios 500 escudos rescatar a Cervantes. Los trinitarios siguen existiendo hoy, aunque están, yo creo que, demasiado escondidos, y lo que hacen es seguir rescatando cristianos. Y, por ejemplo, están comprando para liberarlos a niños esclavos en algunos países por 300 euros. Hoy tenemos la inmensa suerte de tener a un redentor trinitario del siglo XXI. Es el padre Antonio Aurelio Fernández. El padre Aurelio acaba de llegar de Siria, se marcha enseguida a Irak y dentro de unos días me ha contado que también se va a ir ¿a dónde me has dicho? ¿A Nigeria? No, a la India, haciendo eso, haciendo lo que hace su orden. Yo tengo muchas ganas de escucharle y de hacerle muchas preguntas y de hablar de libertad, que es el gran carisma de su orden, pero mejor que hable usted, o que hables tú, padre. Muchas gracias por venir. Gracias, Miguel. Yo voy a empezar haciendo una confesión, y es que yo había preparado un discurso, porque prefiero controlar un poco las emociones en estos casos, ¿no? Y había preparado un discurso en el sentido de que, viendo un poco el desarrollo de este congreso, y centrándonos demasiado quizás en el tema islámico, está muy bien la conferencia del padre, pudiéramos caer en el error, en la dificultad de buscar un culpable. Y yo siempre, para buscar las soluciones en nuestra vida, tengo un defecto, y es que intento buscarlas en los evangelios. Entonces, no voy a leer el texto porque se lo he dicho a Miguel y me ha dicho, bueno, tú lee, pero yo haré lo que quiera.
Y como Miguel es garantía de éxito, yo simplemente voy a explicar a grosso modo lo que quiero decir con este texto. El texto es la parte en la que Cristo está en el huerto de los olivos. Y vienen las turbas para cogerlo, para llevárselo a su juicio. Y en ese momento Pedro saca la espada e intenta defender a Jesús, intenta defender a su maestro. Dos son los personajes. Jesús, que se muestra desnudo, aquí es donde empieza la verdadera desnudez de Dios, porque no se opone, no crea violencia, no se defiende, no ataca. Y por otra parte está la de Pedro, que nos representa, que con buen sentido, como muchas veces nosotros nos gustaría hacer, coge la espada e intenta defender a un inocente, a su maestro. Pero fijaros bien, Jesús en público, desautoriza a Pedro. Guarda la espada. Dice el texto que a partir de ese momento sus discípulos le abandonaron. Bien, yo lo que he hecho, para ir terminando y que Miguel empiece su examen, que me da miedo a veces, lo que he hecho es recordar cuál es nuestra situación ante tantísima violencia, tantísimo sufrimiento y tantísima pena de gente que lo único que hacen es creer en Dios, es creer en el Dios de la vida, es creer, como decía el Padre, en el Dios del amor. Yo terminaba la conferencia con una experiencia propia. Cuando estás con estas personas que verdaderamente sufren y que no pueden... Fijaros bien que ahora que he estado en Siria, me decía el obispo, como consecuencia de la guerra, que están muriendo más madres por depresión, que se han venido en la tristeza, se han hundido en la tristeza de lo que le ha pasado a sus hijos, que lo que recientemente están asesinando con las bombas y los disparos. Entonces, cuando yo iba por estos sitios, o voy por estos sitios, sobre todo cuando empecé, me surgía tantísimo, podríamos decir, rebeldía ante Dios, verdaderamente. Y siempre le preguntaba el por qué, el por qué, el por qué. El porqué de los inocentes, el porqué de los niños, el porqué del odio de estas personas, que lo único que veías era que se querían manifestar su propia fe. Y al final, de nuevo en los evangelios, lo único que encontré fue el testimonio de María. La que más estaba sufriendo en esa situación era María, que era capaz de incluso entregar su vida por salvar a su hijo. Pero la que estaba a los pies de la cruz, los que estaba a los pies de su hijo, era María, sin decir nada, sin poder hacer nada. Pero a diferencia de Pedro y otros discípulos, no la abandonaron, sino que siguió ahí. Esa es, yo creo, la situación que Occidente, que nosotros que estamos aquí, debemos seguir. No coger las armas buscando un culpable, porque quizás los culpables somos nosotros, como ha dicho también el Padre, porque hay una situación en el Islam, ya que estamos hablando de eso, aunque no solamente la persecución, que se prohíbe vender armas en países islámicos. Perdón, se prohíbe construir, fabricar armas en países islámicos. Eso está según el Corán. Por lo tanto, surgen empresas o estados que los venden porque les interesa ese beneficio. Corbetas militares, aunque sirvan para matar y bombardear a gente, pero nosotros eso muchas veces preferimos como Pedro, abandonar al Señor y mirar a otro lado, porque queremos hacer nuestra voluntad y no seguir la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo lo que pretendía es, en este caso, olvidarnos de alguna forma, entre comillas, porque lo estamos teniendo los que son los testigos, y recordar quiénes somos los que en el Monte de los Olivos abandonan al Señor. Y por eso dejo la voz a Miguel Vidal, que hoy es el día de San Vidal, pero no de apellido, sino de nombre.
No, tú continúas hablando porque, vamos a ver, tú centras el foco no en las víctimas, no en los cristianos perseguidos, sino en los cristianos que estamos aquí viéndolos. Vamos a ver, el origen, podríamos decir, de la persecución contemporánea se centra después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hace la Declaración de los Derechos Humanos, en el que no es, aunque diga el nombre, no es universal, porque muchos países de línea islámica no firman, empezando por Arabia Saudí, no firman esta declaración. No podemos creer o imaginarnos que la declaración está firmada por la mayoría de los países. Los países de carácter, de alguna forma, islámico no firman esta declaración. Ellos hicieron su propia declaración de los derechos islámicos en el Cairo. No recuerdo bien si la fecha era en 1999. ¿Por qué no firman la Declaración de los Derechos Humanos? Por diferentes motivos. 3 eran concretamente. Uno, porque no podían aceptar la igualdad entre hombres y mujeres. Otro, como en el caso, por ejemplo, de Arabia Saudí, porque no aceptaban los sindicatos. Y el tercero, porque no aceptaban el artículo 18 de la Declaración, que dice y habla de la libertad religiosa. Ese es el comienzo de la persecución a los cristianos en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque, como dicen muchas veces, y por eso no lo firmaron los mismos dirigentes de estos países, era una declaración de derechos humanos con carácter cristiano. Y efectivamente, porque el cristianismo no busca, como otras religiones, las tribus, las razas, los estados. El cristianismo busca la persona en sí. Y por lo tanto, todas las personas son igualitarias. Y todas las personas tienen derecho a esa declaración. Entonces, en el momento que nosotros no aceptamos, porque hablamos de la libertad religiosa que se da en los países donde la estamos practicando, pero no aceptamos que esa libertad no se da en estos países, estamos fomentando la persecución religiosa en estos países. ¿Somos responsables de la persecución religiosa? En un mundo globalizado sí somos responsables de la persecución religiosa, vuelvo a decir, especialmente en los países donde hay guerras. Hay guerras porque, y si hay guerras es porque necesitan armas, y si hay armas porque las fabrican alguien, y si alguien las fabrica es porque ganan dinero, y si alguien gana dinero es porque se acepta que se gane esa manera de dinero. Nosotros cuando hablamos desde Occidente, en Occidente no hay ningún Estado impuesto. Todo está votado libremente, efectivamente. Pero si a nosotros ahora, por ejemplo, un gobernante nos dijese, vamos a ser cercanos o estar cercanos a la problemática de estos países y vamos a intentar bajar nuestro nivel de vida con la intención de ayudar a estas personas a crear, fíjate que, por ejemplo, en África no existen industrias. ¿Cómo van a salir adelante? ¿Quién se ha llevado las industrias? ¿Quién se llevó la industria textil de la India cuando la tomaron y se hizo una gran nación, un gran reino? Estas cosas son las que nosotros tendríamos que, y es las que yo quería analizar. Entonces, en el momento que nosotros, como decía, un presidente dice vamos a bajar nuestro estado de nivel de vida en función de lo demás, nadie le votaría, porque no aceptaríamos este estado de bienestar que hemos conseguido a causa de los demás. Si nosotros, Europa, cerrase las fronteras, no solamente a las personas, sino a las materias primas que nos vienen, por ejemplo, de África, esto es evidente, Europa no podría subsistir. No tiene suficiente material de materias primas para subsistir. Por lo tanto, si nos traemos sus materias primas, no podemos luego decirle quedaros ahí a moriros o quedaros ahí, porque la pobreza es la que crea toda esta guerra, toda esta depresión, toda esta persecución. Ya me va a contar usted cómo lo arregla, porque en estos momentos la discusión, en buena parte, la discusión pública en Europa es fronteras abiertas, fronteras cerradas. A ver, nosotros los cristianos creemos que Dios es bueno. Y si creemos que Dios es bueno,
quiere decir que ha creado a todo el mundo. Dios no puede crear a unos para estar bien y a otros para estar hundidos, para estar muriéndose de hambre. Dios no puede crear eso. Si nosotros creyésemos en ese Dios, por lo tanto no creeríamos en el cristianismo. La base es que Dios quiere el bien para todos. Y por lo tanto Dios es el garante de que haya bien para todos, de que todos puedan salir adelante, de que todos tengan lo básico, de que todos puedan comer, de que todos puedan vivir. Si eso no existe, quiere decir que hay alguien que está robando a esas personas. No porque sea Dios incongruente o porque sea un Dios tirano que ha creado a unos para vivir bien y a gusto y a otros para estar hundidos en la miseria, sino que si eso existe, quiere decir, desde nuestra concepción de cristianismo, quiere decir que hay alguien que les está robando. Entonces, yo creo que Occidente es muy inteligente, al menos tenemos un nivel cultural alto. Entonces, yo creo que cada uno se podría preguntar quién les está robando. Ayer, algunas de las personas a las que escuchamos, o casi todas, que siguen acompañándonos hoy, pronunciaron frases, varias de ellas, similares a ¿quién está financiando esto? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién está dando dinero de esto? ¿Por qué ellos tienen armas que en nuestro ejército de nuestros países no las pueden comprar? Nadie acusó a nadie, pero ayer escuchamos una acusación velada y es ¿de dónde están sacando el dinero los yihadistas que nos están matando? Y obviamente estaban mirando a Occidente. Bueno, yo prefiero no entrar en ese tema, prefiero ser un poquito más diplomático, como te he dicho, porque se está retransmitiendo esto y demás. Lo que sí es verdad es que si nosotros nos fijamos y hacemos un análisis, el 60% de las guerras se justifica o se encubre como una guerra de religiones, que es lo que estamos sabiendo, yihadismo, el ISIS, etc., cuando realmente no tiene ese carácter. El carácter que tiene a veces es político, a veces geográfico y a veces económico. Si el mundo, sobre todo el mundo occidental, que es el primero que tiene que luchar por eso, luchase por la libertad religiosa, se descubriría verdaderamente el origen y el sentido de las guerras. No se utilizaría la religión para justificar esas guerras, sino que se evidenciaría cuáles son las búsquedas o los principales objetivos de esas guerras. Entonces, ahí, evidentemente, se descubriría quiénes son los responsables de esas guerras o de esa situación. Y, por lo tanto, las religiones se dejarían aparte, dándonos cuenta y viendo que no son verdaderamente las causantes de las guerras. Una de las cosas que he aprendido a lo largo de estos ya 3 congresos es, una de las sospechas que se van abriendo paso es que a veces da la sensación de que hay como 2 maneras de entender la fe o 2 maneras de vivirla. Escuchando a estas personas que vienen de otros continentes, uno diría que para ellos la fe es también una forma de identidad. Y comparándolo con nosotros, los cristianos en Occidente, yo creo que nuestra fe es tan light, tan blandita, tan acomodaticia, tan superficial, que desde luego no la sentimos como una forma de identidad de la misma manera que lo sienten ellos, que no pueden comprender la vida si se convierten en apóstatas. A ver, nosotros efectivamente hay una cierta diferencia. Hay una cierta diferencia de base. La fe que estamos viviendo es más una fe especulativa en Occidente. Y es bueno, es decir, a partir de la Ilustración, cuando se dictó el predominio de la razón está por encima de todo, empezamos a necesitar defender la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque desde ese momento de la Ilustración de la pirámide, existía hasta ese momento una pirámide. En lo más alto de la pirámide estaba Dios. Después
un poco un grado más bajo estaban las personas, un grado inferior pues estaban los diferentes objetivos o seres de la creación. Cuando llega la Ilustración y dice, de esta pirámide la punta de arriba hay que quitarla, porque Dios no existe. Los que forman a pasar parte de esa punta son las personas, que es las que venían después. Por lo tanto, las personas se hacen dioses. Y si las personas son la punta de la pirámide, quiere decir que las personas son las que pueden decidir en todo lo que hay por debajo de ellas. Y de ahí es donde viene todo el deterioro de la creación. No respetar los propios recursos que la naturaleza nos da, porque somos nosotros los que mandamos sobre ella y por lo tanto no tenemos que estar por debajo de ella. Y a partir de ahí precisamente empieza también la necesidad de hacer ver que Dios existe, que la razón no puede quitar la existencia de Dios. Y por lo tanto la religión en Occidente se desvía, que es positivo, como digo, a una religión especulativa, a una religión que necesita, fijaros bien, defender que Dios existe. Pero en estos países no necesitan defender que Dios existe. Es algo innato en la propia existencia. No solamente, como hemos escuchado, porque es una religión igual que el Islam y otras, que pasan de padres a hijos, sino porque es una existencia nata en la propia persona. Yo sé, por eso se dejan llevar al martirio. Yo sé, piensan ellos y saben ellos, que Dios está ahí y tengo experiencia viva. Es impresionante cuando te enfrentas o te encuentras con estas personas, la manera que tienen de vivir esa fe. No hay duda, no hay especulación, hay solamente experiencia, hay pruebas y hay vida. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos un poquito más en ellos y dejamos que aumenten nuestra fe, que es para lo que sirve este congreso, realmente nos podría venir mucho mejor a la hora de poder seguir apoyándolos también. A mí me gustan sobre todo dos cosas de los trinitarios. Una, lo que hacéis sobre el terreno, en la práctica, y otra, esa idea de libertad que yo no he leído muy frecuentemente en otros lugares y que tú la defines de una manera particular, a mí por lo menos particularmente interesante, ¿no? Sí, yo creo que a diferencia de las demás religiones, la esencia de la libertad es una esencia, un concepto fundamentalmente cristiano, a diferencia de las demás religiones. Voy a intentar explicar de alguna manera esto para que nos llegue. Yo no creo que la diferencia entre el Islam y el cristianismo, como se ha hecho alusión, sea la paz y la violencia, o el amor y tal, porque hay diferentes matices, aunque estaba bien esa concepción. Yo creo que la diferencia entre el cristianismo y el islam y el judaísmo y las demás religiones es el concepto, voy a entrar en un concepto filosófico, es el concepto de persona. El concepto de persona, que proviene precisamente del cristianismo. Cuando, después de la resurrección de Cristo, el cristianismo acepta el misterio de la Trinidad, surge un problema. Y es decir, ¿qué significa, por tanto, la persona? Porque si nosotros decimos que el Padre es una persona, también tenemos que decir que el Hijo y el Espíritu son personas. Y por lo tanto, podríamos caer en el error que ha creído y ha caído el Islam y otras religiones de pensar que el cristianismo son tres dioses, porque son tres personas. Entonces, cogiendo el concepto de Boecio y cogiendo el concepto del Génesis, que luego lo explico un momento rápidamente para no cansaros, se descubre que el concepto de persona en la Trinidad es un concepto de igualdad. Porque en la Trinidad no hay nadie mayor que el otro. El Padre no está por encima del Hijo, ni el Hijo, porque si no sería diferentes grados de divinidad, sino que están todos al mismo nivel. Por lo tanto, si Dios crea a la persona a imagen y semejanza suya, quiere decir que todas las personas
están al mismo nivel. No existe mayor nivel de una o de otra, sino que en todo el mundo las personas tienen el mismo grado. Y por lo tanto, comienza un poco lo que son el sentido de la libertad. No existía en la democracia griega ese concepto porque las mujeres, los niños no eran libres. No existía en ninguna religión ese concepto, sino que la libertad viene desde el tema de la Trinidad, la concepción de personas que solamente puede existir libertad si existe igualdad. Por eso nosotros en el Génesis, cuando vemos que Dios empieza a crear el mundo sin que nadie le obligue, sin estar influenciado por nadie, sino porque lo hace libremente y crea la propia creación de manera libre, fijaros qué bonito es el Génesis donde no existe violencia. Dicen que hasta los animales, el león y todas las fieras, comían de los pastos. No tenía que morir nadie para que otros sobreviviesen. No se creaba, no existía esta violencia. Entonces, en el Génesis, todos eran en ese sentido dentro del concepto de igualitario de la libertad. Y por lo tanto, la libertad solamente la podemos encontrar como concepto cristiano, porque conlleva a la igualdad de todo el mundo, que no existe en otras religiones. El padre Aurelio ha publicado hace pocos meses, ¿no? Bueno, el año pasado, sí, un libro que se subtitula Las sociedades democráticas. Digo el subtítulo porque me parece muy descriptivo, ¿no? Las sociedades democráticas como reflejo de la Trinidad. Sí, surge un poco como esto, ¿no? Yo quiero hacer ver, porque nosotros creemos que la sociedad democrática surgió gracias a veces a la Revolución Francesa, que marcó el inicio de la libertad civil y política. Y no nos damos cuenta que precisamente el concepto de libertad es un concepto religioso y que fundamentalmente es un concepto cristiano, que surge desde la identidad de la persona. Es la diferencia, por ejemplo, con otras culturas. Por eso decía yo que la diferencia en el Islam no es la violencia o la no violencia, sino que es el concepto de persona, en el sentido en el que, por ejemplo, si nosotros vemos el Islam, no existe este concepto de persona, no existe la persona, por decirlo de alguna manera. Es la complementariedad de las sociedades donde Dios, a través de la sunna y otros, va marcando una serie de actuación de las personas. Pero no existe el concepto de persona. Por lo tanto, si no existe la persona, no existe la libertad. Si no existe la libertad, no existe la democracia. Y además, si no existe la persona al mismo nivel de igualdad, tampoco puede existir la democracia. La democracia surge solamente y existe democracia solamente cuando exista la igualdad. Cuando exista la igualdad. Si no, unos estarán por encima y otros estarán por debajo y por lo tanto no existe democracia. Existe imposición o otro tipo de actividad que queramos nosotros desarrollar. Pero no existe la democracia. Por lo tanto, yo lo que he querido ver es que se nos ha olvidado que la base de nuestras democracias, y ver y demostrar, es el cristianismo. Y que precisamente bajo este concepto de cristianismo de Trinidad es donde nosotros cogemos nuestra propia libertad. Una idea, un concepto muy básico. Si os fijáis en el Génesis, cada día termina Dios su desarrollo, que es una composición compuesta, realizada cada día de la misma estructura, termina con la misma conclusión. Y Dios vio que era bueno lo que había hecho. En cambio, hay un momento del Génesis donde dice, y Dios vio que no era bueno lo que había hecho. He cortado la frase, no es así. Pero la frase dice, y Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Cómo un Dios en el que no existe relación, en el que no existe comunicación interiormente en él, que es el misterio trinitario, puede crear a un ser a su imagen y semejanza diferente de él,
Cuando la esencia de la persona es relación, comunicación, quiere decir que es la esencia de Dios. Y por lo tanto, para que exista esa esencia de Dios, de relación, comunicación en la propia divinidad, tiene que haber esta manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no, no podría decir, como se ve en otras religiones, como digo, el desarrollo del Islam, que son culturas donde la persona es esa comunicación y esa relación, sino que son estructuras o normas que van marcando el desarrollo cotidiano de la sociedad, como digo, otras religiones en sus países. Esa es la diferencia y eso es lo que Occidente, como garantía, debe defender. La esencia de la persona. La esencia de la persona. Defender, pero no imponer. Porque nosotros, si imponemos este concepto a otras religiones, quiere decir que le estamos pidiendo que no sean fieles a ellos mismos. Si, por ejemplo, imponemos el concepto de democracia en otros países que no son cristianos, quiere decir que le estamos pidiendo que no sean fieles a su religión. Y, por lo tanto, es una guerra y una lucha continua, como estamos viendo, que sucede desde hace muchísimos años. Yo creo que la solución es respetar su propia religión, aunque no la comprendamos, aunque no la aceptemos. No puede existir, hay que reconocerlo, democracia en países donde la esencia no son los ciudadanos, donde la esencia no son sus habitantes, donde la esencia no son las personas, sino que la esencia para ellos es otra distribución social. Por lo tanto, no podemos imponerle. Lo que sí podemos imponer, entre comillas, de alguna manera, es que dentro de estas estructuras gubernamentales que ellos llevan adelante, que nunca van a ser democracias, pero a sus estructuras gubernamentales, que al menos exista una cierta paz entre todos los habitantes. Que los habitantes no sean aquellos solamente que proclamen la religión de Estado, sino que sean también aquellos que han nacido en el propio país. Que no sean aquellos solamente que proclaman el partido gubernamental que marca el devenir de la propia nación, como por ejemplo en China, sino que los ciudadanos sean siempre, por naturaleza, los que han nacido en el propio país. Y de esa forma no se harán juicios partidistas o clasistas, como sucedía, por ejemplo, en la época nazi. Los nazis juzgaban no porque eran personas o porque habían hecho un delito, sino juzgaban porque formaban parte de una religión, los judíos, o porque formaban parte de un partido político como los comunistas, o porque formaban parte de una tribu, por decirlo de alguna manera, como eran los gitanos. No eran por ser personas, sino eran por formar parte. ¿Qué es lo que sucede en nuestros países? Se juzgan a los cristianos no porque sean buenos o porque sean malos, sino se juzgan simplemente porque son cristianos. No son ciudadanos de ese país, aunque hayan nacido allí. Con este aspecto tan apacible, pacífico, sentadito, buenos modales, este es un hombre de acción, este no es un filósofo detrás de una mesa leyendo un libro. Este es un señor que va a sitios rarísimos y compra niños esclavos para liberarlos o que facilita los sacramentos en lugares donde eso te puede conducir a la cárcel. En ese aspecto no me atrevo a preguntarte mucho porque yo sé que los trinitarios tenéis que ser discretos para poder seguir haciéndolo, pero te cedo la palabra y tú marcas el límite. Vale, que cuente alguna experiencia. Ya me pone nervioso, porque hablar de mí o de lo que a lo mejor he estado encontrando con estas personas, pues me pone nervioso. No creo que sea garante de contar nada propio. Pero sí voy a contar, aprovechando entonces el tema que es sobre los niños. A mí me cautiva mucho el sufrimiento de los niños, en el sentido de que, por ejemplo, una de las veces, como dice, que estaba celebrando misas secretas, porque los trinitarios estamos en países de manera efectivamente secreta, donde no puede existir cristianismo, donde no se puede celebrar misas ni eucaristías.
Entonces, una de las veces que estaba celebrando una misa secreta en un país, no decimos nunca el nombre de los países donde estamos, pero bueno, se puede ir entendiendo las zonas. La estaba celebrando en una casa, una especie de casita independiente rodeada por un muro, una especie de chalet o algo así, donde en el salón de la casa, en ese momento nos juntábamos, pues fijaros bien, unas 100, 120 personas allí amontonados, todo bien organizado, ¿eh? De hecho, en la puerta siempre tiene que haber un grupo de ellos que están pendientes por si la policía viene a avisar corriendo. Para una misa que dura media hora, porque de allí tenemos que salir para ir a otro sitio, a otra misa, para no levantar sospecha, la gente se tira pues todo el día metido en la casa, porque no pueden salir todo en tropel y no pueden entrar todos en tropel, sino que sale uno, a los 10 minutos, 15 minutos sale otro para no levantar sospechas, ¿no? Y bueno, estábamos celebrando la misa, ya digo, en esta casa, rodeada por este muro. A mí me resultó extraño que cuando llegué el coche no lo metieron dentro, sino que lo pararon fuera, fue un despiste, y yo entré por la verja, normalmente, y tal. Y había por allí gente que me vio. Bueno, pero entramos. Entonces estábamos celebrando la misa y en el momento de la paz, pues me dice el que organizaba, padre, la sacristía de la casa, que era otra parte del saloncito. ¿Qué pasa? La policía. Bueno, pues entonces tuve que consumir, porque en el momento de la paz ya estaba consagrado todo, tuve que consumir y quitarme toda la ropa. Claro, los que habían llegado con grandes todoterrenos, los habían acercado al muro y habían saltado. Y entonces, pues intentaron entrar en la casa. Gracias a Dios, cuando entraron ya había consumido todo, me había cambiado y los hombres estábamos en una parte y las mujeres en otra, porque incluso en tu propia casa no puede estar mezclado. Y a mí lo que me llamó, fijaros bien, que tenía hasta monaguillos, todo muy bien organizado, chavalines así. A mí lo que me llamó mucho la atención es la cara de los niños. En estos sitios donde el cristianismo está perseguido y es minoría, la familia es el centro de todo, donde a los niños se le tiene como imagen de lo que van a hacer. La única referencia, aquí tienen referencia pues los cantantes, muchísimas cosas los jóvenes. Allí la única referencia de su vida, de los niños y los jóvenes, son sus padres, que ven cómo sus padres le están educando en medio de la dificultad y son sus padres. Pero cuando te ves que esta policía que ha entrado, que te pone en el salón los hombres, las mujeres en otro sitio, y empiezan a adoctrinarte desde su religión, que ellos son esto, que esta religión es tal, que tal, etcétera, etcétera. Ves que los padres tienen que agachar la cabeza, 40, 50 hombres agachando la cabeza, y los hijos, que sus padres están siendo humillados por la palabra, por la situación, por el estado en que están viviendo. Ver que los hijos están perdiendo esa referencia de aquello que tenían como verdaderamente garante de que a ellos les defendía, de que a ellos tenían que tenerlos como ejemplo, de que ellos estaban haciendo lo posible por sus hijos y que ahora ven que a sus padres están con la cabeza agachada para que no se fijen en ellos y no poder llevárselos. A mí me llamó mucho la atención porque desde el principio esto es lo que les va a esperar para siempre, el tener que agachar la cabeza. Los cristianos en países donde somos minoría hemos perdido normalmente nuestra propia dignidad. Se acaba el tiempo, tenemos que terminar aquí. Padre Antonio Aurelio Fernández, presidente de la Sociedad Trinitaria Internacional. Mucha suerte en esos viajes, que Dios le acompañe, que Dios bendiga a los trinitarios. Muchas gracias a ti.